llena de gente. Aquí, afortunadamente, pues también tenemos la sala bastante cálida para vivir este fantástico momento que vamos a vivir, ¿no?, de esta presentación a cargo de nuestros compañeros y la exposición que vamos a inaugurar. Hoy celebramos una cita muy especial, la llegada de Animalario, la mirada vibrante y libre de Juan Costus, hermano de Ricardo, un creador que supo transformar tradición en pura energía artística. Su obra vuelve a cobrar vida aquí, en Jerez, donde sus colores, su irreverencia y su sensibilidad se encuentran en un contexto nuevo y poderoso. Comenzamos esta jornada cultural con la presentación de la vida de Costus, Movidas agitadas, de Santiago Escalante, a mi derecha, y continuaremos después, al finalizar este acto, con la apertura de la exposición en nuestra sala de exposiciones Manuela Pozo. Además, hemos querido acompañar este acto con un brindis simbólico por el arte, por la memoria, por la creación. Abajo tendremos también, al finalizar, nuestro Jerez de honor. Agradecemos la presencia también a Carlos Cabra, que está aquí sentado y que intervendrá un poquito más adelante, a Santiago Escalante, a Ricardo Carrero, por supuesto, y a todas las personas que han hecho posible este encuentro aquí sábado, día 22 de noviembre. Gracias por venir, por compartir, por mantener viva la cultura, algo que es muy importante, que disfruten de la obra, de la palabra y de este espacio que nos reúne. Bienvenidos, bienvenidas. Le cedo la palabra, pues, ¿a quién se la cedo? ¿A Ricardo primero? Va a empezar Carlos. Bueno, pues, no queréis decir nada, pues, Carlos, vente para arriba. Gracias. Voy a leer un prólogo, introducción, más bien un prólogo, introducción, sí, es correcto, de Santiago Escalante a su propio libro. Demasiado transgresores, incluso para entrar en el panteón actual de la historia del arte español. A Costus no los estudiaréis en las aulas de la facultad. Por eso parece conveniente introducir brevemente sus biografías artísticas. La historia de estos creadores comenzó en las clases de la Escuela de Artes y Oficios de Cádiz a mediados de los años 70 y con poco más de 20 años dejaron la ciudad andaluza para trasladarse a Madrid. En ese camino de peregrinación que tantos artistas de esa época emprendieron, buscando un ambiente creativo más fructífero y sobre todo un lugar en el que poder vivir de forma más libre. El mismo año en que Franco dejaba huérfana a España, Costus llegaban a la capital. No podemos comprender las obras de estos artistas sin tener en cuenta sus orígenes familiares tan cercanos al régimen. Al llegar a Madrid, Enrique residió en casa de un tío militar, uno de los cargos implicados en el golpe de Estado del 23F. Juan tuvo que alojarse junto a su tío, el escultor Luis Sanguino, uno de los artistas favoritos del régimen, creador de las esculturas de los monjes guerreros del Valle de los Caídos, un escenario fundamental en la obra de Costus, nombre con el que bautizó a la pareja Fabio McNamara. Pero la pareja no había salido del núcleo familiar gaditano para meterse en otros núcleos familiares y decidieron dejar atrás a los titos varios y se mudaron a un piso ubicado en Malasaña y que casi desde que se instalaron en él fue conocida como Casa Costus, a la que Francisco Umbral definiría como una casa convento de estrellas descarriadas. Jamás hubieran podido imaginar que esa casa, su casa madrileña, se convertiría en el primer epicentro de lo que posteriormente conocimos como la movida madrileña.
De amigo en amigo fueron ampliando el círculo hasta conseguir una mesa rodeada por artistas como Tino Casal, Pedro Almodóvar, Fabio McNamara, Guillermo Pérez Villalta, Carlos Berlanga o la que se convertiría en compañera de noches de Enrique Naya, Olvido Gara, Alaska, que entró en la caza con 15 años y al poco tenía la primera portada de su disco en la mano, diseñada por Costus, y una primera canción, Horror en el hipermercado, con la que comenzaría a sonar algo nuevo y desconocido en España junto a sus Pegamoides. Enrique y Juan se encontraron en su propia casa con los iconos de la época, lo que hizo que ellos no se perdieran ninguna novedad, tanto positiva como negativa, y hasta se la prestaron a Pedro Almodóvar para rodar Cuando Pepi, Carmen Maura, Lucy, Eva Siva y Bom, Alaska, esnifan una de las primeras rayas de la cinematografía hispana. Enrique y Juan iban de fiesta a diario con solo salir de su dormitorio y entrar en su salón. No fue nada fácil tener una casa abierta 24 horas, sobre todo para Enrique, que soportaba lo justo, lo que fuese mínimamente insoportable. Era un buen amigo de sus amigos y un enemigo imbatible para sus enemigos. Una lista que iba creciendo a diario dependiendo de con quién se peleara aquella noche. No le importaba lo más mínimo expulsar de su casa al propio Almodóvar o romper sus relaciones artísticas con su marchante, el galerista Fernando Vijande, quien consiguió traer a Andy Warhol a la capital. Costus pintaban su primera exposición, el chochonismo ilustrado, mientras escuchaban en su casa cómo componían su primer disco Radio Futura y comenzaron a pintar el Valle de los Caídos, tomando como modelos a sus amigos Bernardo Bonetti, Alaska, Tino Casal, y los pintaban mientras conversaban con ellos de Picasso, de la última divina de la portada de Lola, o aquella menos divina y más mamarracha que salía en cualquier revista de dudosa reputación, sabiendo llevar hasta el extremo aquello de el truco está en no ser ni demasiado frívolos ni demasiado dramático. Las claves estéticas de su pintura son simples, pero contundentes. Frente a la fascinación que durante la movida existió por todo lo foráneo, como forma de compensar el atraso en que España había estado sumida durante los años del régimen, Costus comprendieron que la renovación se encontraba en la esencia del país, reinterpretando sus iconos folclóricos bajo el lenguaje del kitsch y del pop art. Todo ello sin renunciar a sus raíces andaluzas. Tras la contemplación durante su infancia y juventud de abundante imaginería barroca, el movimiento cultural y jocoso, la movida de Casa Costus, llegó también a los despachos políticos. El alcalde de Madrid había heredado una ciudad en un momento de crispación callejera horrorosa, tanto por ETA como por la extrema derecha, y necesitaba que la calle dejara de ser un lugar de conflicto político y pasara a ser un lugar de ocio relativamente tranquilo. La clave estaba en la gente joven y la movida se vio como una clave para empezar a ganar esa guerra. Aquella casa abierta, las 24 horas engulló a Enrique y Juan, que se vieron obligados a huir. Sus invitados les robaron la intimidad. Su galerista les dejó sin ninguno de sus muchos cuadros y sin un duro decidieron poner fin a la aventura de Casa Costus. Luego vino México, la vuelta a Madrid, la vuelta a las galerías, del fracaso al éxito y vuelta a empezar. La movida acabó, entre otras cosas, asesinada por su propio éxito. Cuando se había convertido en todo un fenómeno sociológico
del que se hablaba en toda Europa. Hasta la presidenta de Islandia preguntó al rey: y dígame, ¿dónde está la movida? Pero la movida ya estaba muerta. Se la cargaron tanta publicidad y tanto intento de rentabilización política y el arribismo de montones de enterados y aprovechados que nunca tuvieron nada que ver, pero supieron ver el filón de subirse, tarde pero oportunamente. Las drogas y el SIDA hicieron el resto. Enrique y Juan son responsables y padres en gran parte de esa tan llevada y traída movida madrileña de la de verdad, de la original, de la única. Santiago Escalante. Y ahora pues vamos a disfrutar con un maravilloso teaser del documental. La vida de Enrique Naya y de Juan Carrero, de las Costus, son el sueño de cualquier dramaturgo, de cualquier guionista. Ellos siempre son noticia y siempre serán noticia. Como tantos en los años de la movida madrileña, ahora la obra de los Costus se expone en Madrid. Hubo parejas mucho más sonadas, pero la que de verdad puso en marcha la movida fue la suya. Enrique y Juan, las Costus de costureras. Enrique Naya y Juan Carrero se conocieron en Cádiz y pronto se dieron cuenta que sus sueños como artistas y como pareja abarcaban terrenos mucho más amplios y menos controlados. Ellos no iban a Madrid a hacerse famosos. Enrique Naya era primo hermano de Graciela Varela, casada con Paco de Lucía, y ya se juntaban con los toreros, las folclóricas, todo tipo de personajes, vamos, la creme de la creme. Enrique era un artista descomunal y partió con sus vírgenes, sus cristos, su gracia gaditana y su forma de entender la vida que conquistaría Madrid. Españoles. Franco ha muerto. Y murió el hombre, él solito, en su cama, sin ayuda de nadie ni de nada, dejando una España muy dividida, era un polvorín. Y claro, en ese momento, justo Juan y Enrique viajan a Madrid sin ser conscientes de que su mejor equipaje era la semilla de un movimiento contracultural que cambiaría muchas cosas. La herencia del franquismo fue un Madrid triste, sin rumbo, gris, con una necesidad urgente de algo que pusiera color y maquillara la tristeza de una transición difícil. Enrique y Juan se instalan en el 14 de la calle de La Palma, conocida posteriormente como Casa Costus, o como fue bautizada por Francisco Umbral, Casa Convento de las Estrellas Descarriadas. Y Costus empezó a ponerle color a tanto gris. Y empezó a gestarse un Madrid distinto. Era arte, pero también una forma de entender y vivir la vida. Enrique era un líder nato, pero también era un tirano nato también. Él podía estar pintando las 24 horas del día o las horas que estuviese despierto, pero no le gustaba nada salir a la calle. Juan era todo lo contrario. Enrique tenía una obsesión enfermiza con Juan. Más cercano al final, Enrique me contó una cosa que ocurrió con el chofer militar de la familia, entendí perfectamente que demasiado bueno era. Enrique Naya toma entonces una decisión que, sin saberlo, es el punto clave del comienzo de la leyenda de Casa Costus. Para no tener a Juan de trasnoche por Madrid, se trae la noche a su propio salón y, sin querer, empiezan a crear un movimiento que pondría Madrid en el mapa junto a las ciudades más modernas del mundo. Hasta Almodóvar se enamoró del arte gaditano de Enrique, y este influyó de forma clara en las formas cinematográficas y los elevados tonos y colores del cine de Pedro. Pero si aquel imperio tuvo un príncipe, fue sin duda quien cuidó de ellos hasta el final.
sobre todo en los peores momentos. Tino Casal. Los Costus, con Tino Casal, eran uña y esmalte. Yo, por ejemplo, pasé gran parte de ese tiempo en Casa Costus, que le llamamos así, que es la casa de unos pintores que se llamaban Costus, que era en la calle La Palma, y su casa parece, por ejemplo, es uno de los puntos donde se rodó Pepi Lucibón. Hola a todos. ¿Qué tal, Pepi? Hola. Hoy, impresionantes que eran tan grandes, ¿no? ¿Te gusta cómo va la cosa? Fantástico, fantástico. Muy bien, a ver, esa otra. Son unas sevillanas muy bonitas. Estáis consiguiendo un punto que... A ver qué tópico te digo. Bueno, tú me entiendes, ¿no? La casa era un auténtico disparate de gente entrando y saliendo, y Enrique era una bomba a punto de estallar. Allí se celebró el 16 cumpleaños de Alaska, y fue el todo Madrid. Quien no estaba allí no era absolutamente nadie, incluso un jovencito que se coló en la fiesta, Nacho Cano. El desprecio de los asiduos a Casa Costus hacia grupos como Mecano se convirtieron en auténticas guerras mediáticas. Desde Casa Costus se ejercía la crítica despiadada hacia todo aquello que no se creara en su entorno. Cuando Casa Costus y todo lo que se hace en Casa Costus empieza a llegar a la calle, y sobre todo empieza a llegar a la gente joven, empieza a interesar de una manera muy fuerte a el galerista Fernando Vijande, que era el gran galerista de la época, el gran galerista de los más importantes del mundo, se interesa por la obra de Costus. Con Vijande llegó el dinero diario, pero inmediatamente empiezan los problemas porque también empieza a llegar las drogas a diario, que Juan vuelva a salir a diario, pero hay algo que calma todas las aguas y es la inauguración de mano de Vijande de la exposición del chochonismo ilustrado, que se convierte en uno de los acontecimientos más importantes de aquellos momentos en la ciudad de Madrid. Con el señor Vijande llegó el dinero a diario, las drogas diarias, el amor libre de Juan a diario y el hasta aquí llegó el agua de Enrique Naya. Y tanto ruido montaron que llegó rápidamente al oído de quien necesitaba tener otro ambiente en las calles. El alcalde Tierno Galván había heredado un Madrid con muchos problemas. Los de extrema derecha no paraban y ETA se estaba ensañando con la ciudad. Buscaba algo festivo para entretener y enganchar al personal y encontró a unos maravillosos perros, sin nombre y sin collar. Y entre unos y otros le pusieron nombre y apellidos. La movida, con perdón de los secretos sin achapop, sino la movida que se generó en Casa Costus, que para mí esa es la verdadera esencia de la movida, sobre todo por una actitud ante la vida. Movida madrileña. Los políticos y el Corte Inglés vieron el cielo abierto y fueron a por ellos sin ningún tipo de pudor en su invitación al personal. ¡Roqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro. Y pronto llegó el desencanto. La tentación de tener si te vendías. El miedo a no vender ni un cuadro. Sobrevivir sin un duro. Los advenedizos. Y con la movida moribunda llegó una epidemia que fue masacrando a los habitantes de aquel universo Costus, de aquel movimiento que puso Madrid en el mapa. Fue una verdadera lástima. Pero mientras yo esté vivo, la memoria de mi hermano y de Enrique, de las Costus, seguirá viva. Todo el mundo me pregunta, y me lo ha preguntado muchas veces a lo largo de todos estos años, que han sido muchos, ¿por qué nadie se ha interesado en llevar la vida de Costus o incluso la vida de la movida a una serie, a una película? No es cierto. Yo, por ejemplo, hice un guión con Jaime Chávarri en el año 94, producido por Andrés Vicente Gómez, que no se rodó porque alguien de los personajes que aparecen en este documental no quiso que se rodara. Imagínate lo que fue aquello en los 80, pues ese Pedro Almodóvar que estaba empezando a nacer y empezando a definir una identidad que es la nuestra. Estuvo en las 2 primeras películas que se rodaron en Casa de las Costus, las 2 primeras películas de Pedro. Quiero decir, esto tiene mucha importancia. Esa gente que estuvo ahí cambió las cosas, empujó el país hacia adelante, hizo reflexionar, hizo que la sociedad avanzara, que las cosas cambiaran.
Bueno, Ricardo Carrero es hermano de Juan Carrero, Juan Costus, y aparte de hermano es historiador del arte, y con ese bagaje y esas ganas pues lleva pues 30 años dándole su sitio a la memoria de Costus, de Enrique y Juan. Ya os dejo con Ricardo. A ver, el técnico. ¿Ahora? No. ¿Sí? Vale. Buenas tardes a todos. Gracias por acudir. Yo estoy muy contento de presentaros este breve apunte sobre el arte de los Costus, porque, bueno, es una suerte para un historiador del arte haberlo vivido y encima poderlo contar. Aquí vemos una foto, dos fotos que tomé yo cuando se vinieron a vivir a mi casa del puerto, a pasar alguna temporada conmigo, y vemos a Juan, el rubio de melena larga, empezando a pintar un cuadro que se llama La Palmera, que luego lo veremos completo. Y Enrique estaba pintando un cuadro que es la Virgen del Carmen de la serie El Valle de los Caídos. En esta serie Juan hacía los fondos y Enrique las figuras. Podéis ver que el fondo está hecho y la figura está en plena composición. También veremos al final el cuadro completo. Bueno, Juan empezó su vida como pintor haciendo obras naif, muy sencillas, muy alegres, de un colorido pero muy simple, vamos. Y vemos aquí el vaporcito del puerto, que los que hemos vivido allí cogíamos constantemente para ir a Cádiz y volver a nuestros estudios, a lo que fuera, ¿no? Y de hecho, si os fijáis, en la popa del barco van ellos dos saludando y la perrita también asomada, ¿no? Y bueno, luego he puesto otra foto que es el mismo vapor que ha hecho Juan años después, para que veáis la evolución como pintor. Al principio trabajaba muy plano, como podéis ver, muy plano, muy sin movimiento casi. Y sin embargo, en la foto de abajo se ve el vapor de nuevo, pero con un escorzo, con mucho más movimiento, con más detalle de luces, o sea, una evolución importante, ¿eh? Bueno, pues estando en Madrid, uno de los encargos más importantes que les hicieron cuando vivían en la calle de La Palma, Palma 14, el famoso piso que se ha mencionado aquí, fue un encargo de decorar un pub que se llamaba La Vía Láctea. La Vía Láctea era un pub enorme y ellos lo que hicieron era láctea por las estrellas del cine. Entonces pintaron una serie de paneles de madera, por ejemplo, está Lola Flores y Jules Virner, Brigitte Bardot, Ava Gardner, toda una serie de actrices y actores famosísimos, y con esos paneles forraron todo el pub. Es gracioso, también os lo cuento, porque bueno, no tiene mucho que ver, pero sí que se cuenta, por Madrid se contaba que cuando se juntaban Lola Flores y Jules Virner, que caían las botellas de vodka el Jules y de whisky la Lola por docenas. Dejaban Madrid sin existencia, vamos, eran tremendos. Y bueno, para mí la Vía Láctea debía ser considerada la capilla Sixtina del arte pop español. Verdaderamente me encanta ese tipo de pintura trabajada por planos, ¿no? Bueno, uno de los retratos que hizo Enrique en ese momento fue esta Carmen Polo, viuda de Franco, que como podéis ver tiene un colorido maravilloso, tiene un toque de ironía fantástico. Y fijaros los detalles, por ejemplo la pulsera, ¿no? La pulsera de oro con rubíes, qué maravilla, qué detalle, cómo está bien pintada, ¿no? Las perlas, ¿no? Y este cuadro actualmente está en el ICO, el Instituto de Crédito Oficial de Madrid. Y en este justo momento lo han prestado para que se exponga en Reina Sofía. O sea, ahora mismo están en Reina Sofía pasando una temporadita. Bueno, y Juan fue evolucionando y llegó a esta etapa expresionista. Y estos son sus famosos chulos. El que veis a la derecha es el de la corona de la fama, es el que va con la corona, el símbolo de la fama. El otro, el lado opuesto, es el cuerno de la abundancia, son temas mitológicos de toda la vida. Y en el centro hay otro chulo, pues. Y bueno, estos dos, precisamente el de la corona de la fama y el cuerno de la abundancia, ahora mismo están en una exposición en Barcelona, en una galería privada, que se llama Imago Dei. Así que ahora mismo estos están al público y a la venta, por cierto. A ver si se anima alguien. No, son piezas, bueno, es que luego os contaré, pero hay museos que están comprando obras de Costus. Yo esto siempre he pensado que tenía que ir a Reina Sofía o al Baluars del Pablo de Mallorca o al Museo de Barcelona,
porque son obras que además pertenecen a esa época de Almodóvar, a los principios años de Almodóvar y todo eso. Bueno, una serie en la cual ya pintaban a dúo, Juan y Enrique. Estas las famosas marinas que hemos visto que se expuso en Madrid, en la Galería de Vijande, en el Chochonismo, y que salen en la película de Almodóvar, que salen... me lo separé, vale. Salen en la película de Almodóvar, y aquí pintaban a dúo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en estos cuadros, la marina granaína, la guitarra, el sombrero, la carita, todo eso con más detalle lo hacía Enrique, incluso los fondos, y sin embargo el traje de flamenca blanco y rojo era muy de Juan, muy expresionista, está pintado por Juan con su propio estilo, ¿no? Y en el otro igual vemos la peineta, la carita, todo eso, los brazos y tal, pintado por Enrique, y el traje, y el fondo también, y el traje pintado por Juan. Hubo parejas que hacían juntos ese tipo de pintar juntos. En Francia estaban Pierre and Gilles y en Inglaterra Gilbert and George. O sea que era una pareja de pintores españoles que pintaban juntos, pero eso se daba en otros países también. Bueno, aquí vemos una escena de Pepe y Lucibón que acabamos de ver, por cierto. Y nada, la he puesto porque eso, para que veáis también el tamaño. Fijaros que ahí está, en la que está ese Olvido haciendo como boxeo, se ve Enrique pintando y la marina es más grande que él, es bastante más grande. Estamos hablando de cuadros tamaño puerta, que eso en aquellos tiempos tampoco era tan habitual. O sea, estaban pintando unos tamaños muy amplios, muy grandes para la época. Todavía son cuadros tremendos. Esta serie la compró un coleccionista privado muy conocido de Madrid. Bueno, aquí vemos dos obras individuales de Enrique. Una es un retrato de Juan saliendo del agua, lo veis ahí con el agua por la cintura y las manos metidas en el agua, que se tomó la foto en Caños de Meca. Y bueno, Enrique tiene un dominio de las transparencias alucinante, un poderío, una cosa estupenda. Ese cuadro pertenece a la colección del Museo de Madrid, o sea que está en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, lo adquirió en Arco 2022, y el otro retrato es de un amigo modelo que ha salido una foto con Juan en el teaser. Se llama Eduardo, era un chico muy guapo, y también, fijaros también lo mismo, le he puesto por la transparencia de las aguas, no tiene metidas las manos, y pues, es fabuloso. Estos son cuadros individuales de Enrique. O sea, como os he dicho, a veces hacían cuadros individuales cada uno y a veces colaboraban en series. Bueno, aquí tenemos un tema, el Valle de los Caídos. Juan y Enrique fueron a visitarlo y se quedaron impresionados. Entonces decidieron tomar las imágenes y las figuras del valle y transformarlas en cuadros, con su estilo. Esta es una pietà típica de este hombre que se llama Juan de Ábalos, exacto. Esta es del año 52 y es una pietà de la entrada al valle. Dentro del valle, que yo creo que también influyó para que eligieran esta temática, había una serie de obras de nuestro tío Luis Sanguino. Unos ángeles guerreros están en la cripta, son de nuestro tío Luis. Entonces yo creo que ellos dijeron, venga, vamos a hacer un homenaje al tío, y además les gustó el tema, les impresionó. Como dice Enrique, un escritor de él, o hay que bombardearlo o hay que sacarle partido. Vamos a sacarle partido. Entonces allá fueron. Ahora vais a ver la Inmaculada, la versión de ellos. Bueno, esta es la primera pietà que dedicaron ellos al Valle de los Caídos, y es muy sorprendente, sobre todo por la vestimenta que le ponen a Alaska, que es la modelo de la Virgen, sus medias fucsias, su cuello ahí, gárgola, ¿no? Pero se llama, ¿no? La cresta fucsia. El Cristo no, va vestido de Cristo, con su trapito y ya está, ¿no? Con su paño de pureza que le llaman, ¿no? Pero fijaros el fondo de Juan, ¿eh? Qué poderío. Este cuadro, no quiero ni contaros los comentarios que suscitó cuando se presentó al público en Madrid, ¿eh? Fue un escándalo en su momento tremendo. Imaginaos esto hace 40 años ya. Pues la gente se quedó muerta, ¿no? Y quería contaros que en la historia del arte siempre se ha vestido a las vírgenes o a los santos o lo que sea, siempre según la época. O sea, que es que ahora estamos un poco acatetados. Pero fijaros que hay una virgen gótica con un manto gótico. Un manto gótico. Luego hay una Santa Margarita de Zurbarán que mirad el sombrero que lleva. Y la canastita de tela y el collar, la falda, va vestida de su época. Y esta Santa Cecilia, la patrona de la música, vestida como muy barroca, como una princesa barroca, ¿no?
Entonces, ¿por qué hoy en día no podemos pintar una Virgen con una chupa de cuero o con una cresta en la cabeza? ¿Por qué no? Si siempre se ha hecho, más o menos, según la época, ¿no? En ese sentido, los Costus fueron muy modernos y siguen siéndolo, ¿eh? Todavía llaman la atención estos cuadros. Bueno, y aquí vemos la imagen que os comenté que estaban pintándola cuando se vinieron a vivir conmigo al puerto, de la Virgen del Carmen, que la modelo es Viviana Andersen. El niño es un nieto de Eugenia Niño, de la Galería Sen, y el traje fue un traje que diseñó Manuel Piña. El modisto era muy amigo de ellos, Manuel Piña, y bueno, Virgen del Carmen, con la estrella de los mares, con un traje que evoca una anémona o una alga, una cosa así. Y bueno, ese traje se conserva, ahí ves abajo en la foto más pequeña, a Santiago, pues fuimos a Santillo al Museo de Manuel Piña, que está en Manzanares, en Ciudad Real, y ahí está el cuadro, ahí está el traje conservado y el cuadro al lado. Veis que hay una foto pequeñita, con este traje se hizo este cuadro, está en el Museo de Cádiz. O sea que las cosas se van relacionando unas con otras de una forma estupenda, ¿no? Bueno, aquí vemos la Virgen de África en versión Costus, ¿no? La Virgen de África, como veis, es una mujer afeitada, la cabeza afeitada, era una modelo muy amiga de ellos, se llamaba Damaris Montiel, y viste una chupa de cuero, va maquillada estupendamente, y el modelo para el Cristo fue su amigo Francis Montesinos, que era modisto, y le pusieron también la ropa a un mono que él había diseñado. O sea, van vestidos. Y como siempre en esta serie, Enrique hace las figuras y Juan el fondo, todas las rocas de la montaña, la cruz, el cielo, todo eso. Y luego en el otro lado vemos a un ángel, al arcángel San Gabriel, que fue el arcángel de la Anunciación, y lo vemos vestido con vaqueros, con botas, las alas ahí como puestas y tal, pues una chupa y tal, y luego el detallito de cómo fue el arcángel de la Anunciación, pues lo han puesto con la bragueta bajada. Luego Enrique admiraba muchísimo a Murillo. Era un admirador impresionante, estaba siempre loco. Yo recuerdo haber estado con Enrique en Sevilla, en el Museo de Sevilla, de Bellas Artes, donde estaban las vírgenes de Murillo, hay alguna Inmaculada grande, y flipaba, se quedaba horas contemplando y diciendo, ay Dios mío, ¿cómo se puede pintar así? ¿Cómo se puede pintar así? Lo admiraba, sobre todo los pintores. Y esta Inmaculada es un claro homenaje, pues completamente el mismo concepto de la Virgen de Murillo, que también quiero decir que nosotros hoy en día nos asombramos de que una virgen sea Alaska, porque tradicionalmente para las vírgenes Murillo, por ejemplo, cogía a su hija de modelo. O sea, ¿qué pasa? En aquella época nadie sabía, cuando había un cuadro de la Virgen y lo adoraban y lo rezaba en una iglesia, no sabía, uno decía, mira la cara de la hija, no, pues no había internet, no había nada. Hoy en día sí, por eso la gente flipa y dice, oye, pero ¿cómo vas a poner a Alaska de Virgen? Bueno, tradicionalmente eran reinas o nobles o mendigos, cuando eran para profetas o para coger a alguien así delgado y como penitente, a lo mejor un mendigo que habían cogido de la calle, o nobles o reyes, o sea. Y bueno, por eso, por ejemplo, ahí está el Cristo de la Misericordia, pintado por ellos, está en el Museo de Cádiz, y ahí me veis a mí arrodillado rezándole al Cristo, que el cuerpo y la cara es de mi hermano. Pero vamos, este día me dio un punto, no sé si iba con Gonzaga, y dije, Gonzaga, dame una foto, y me puse ahí. Y bueno, es un Cristo sin cruz, como el Cristo de Dalí, y los fondos de estos cuadros de Juan son fantásticos, además son fluorescentes. Entonces, los que no hayáis visto un cuadro, os digo, en el Museo de Eco de Cádiz, que tenéis que visitar, se apaga la luz normal y se enciende la luz negra, a ratos, de forma intermitente. Cuando se enciende la luz negra, los fondos brillan de una forma espectacular, una cosa increíble, ¿no? Así que en esta serie, Enrique hacía las figuras y Juan los fondos. Os comenté antes que veríamos la palmera completa, esta la pintó Juan cuando se vino a vivir al puerto, y ahí está acabada, y también tiene la fluorescencia, es una preciosidad. Un tema que Juan desarrolla muy a menudo es el tema taurino. Tema toros, aquí veis el Minotauro. Minotauro es un elemento mitológico, cretense, famoso Minotauro de Creta y todo eso. Él le da una versión y ese cuadro lo acaba de comprar el Museo de Sitges. Estoy muy contento porque lo han comprado para un museo y ahí se va a exponer de forma permanente. Y luego el otro cuadro, el toro más tumbado, se llama Toro enamorado, y este lo doné yo a la Fundación Olontia de Pablo Sicet.
Ay, perdonad, pero estoy un poquito atragantado. Bueno, aquí tenemos la serie andaluza. La serie andaluza es al revés. Juan pinta los cuadros y Enrique los fondos. Ahí ves el chico de los caños de Meca, cuadro, o sea, cuerpo pintado por Juan y fondo por Enrique. Y el otro se llama Casa de Pilatos de Sevilla y es lo mismo. Cuerpo pintado por Juan y fijaros el patio de la Casa de Pilatos, qué bonito, pintado por Enrique. Enrique prácticamente ya hacía hiperrealismo. O sea, al final ya estaba haciendo unas cosas casi hiperrealistas. Por ejemplo, fijaros la roca de la que hemos visto el cuadro anterior, una cosa como las transparencias del agua, la luz, todo. Realmente es una pena que fallecieran tan jóvenes porque Enrique tenía un nivelazo y Juan también. Y la serie esta andaluza se amplía un poquito al rollo egipcio por hacer un viaje con Manuel Piña por Egipto y cuando vuelven de ahí deciden incorporar escenas de Egipto. Por ejemplo, ese chico se llama Atardecer en Asuán, se ve la presa de Asuán, que es como un lago, pintada por Enrique, y el chico es un efebo tipo clásico, con sus taparrabos, tumbado así como en un diván, y de un colorido y una fuerza expresionista maravillosa. Y si os acordáis de los chulos que vimos antes, los primeros chulos, qué diferencia, o sea, aquellos chulos eran casi como muñecos articulados, ¿no? Y sin embargo aquí vemos ya un cuerpo completamente sin perder el colorido, porque él siempre ha tenido un colorido muy poderoso, pero completamente flexible, suave, mucho más anatómicamente, mucho más trabajado, ya completo, ¿no? Y el otro está en el Museo de Cádiz, lo doné yo precisamente, La pareja en el arco, que hemos visto la foto del modelo, de los modelos. Este era Iván, que era amigo de ellos, y era una chica modelo, amigo también. Y fondo de Egipto, y Enrique lo dejó inacabado. Veis el fondo empezado en el arco, pero luego la palmera, que parece una corona, pero es una palmera, el inicio de una palmera y el fondo prácticamente está inacabado porque a Enrique ya le fallaron las fuerzas. Enrique murió de sida y los últimos meses ya el pobre ya no podía ni con los pinceles, ¿no? Por eso lo doné al Museo de Cádiz, ahí está, ahí lo podéis ver, está en la Plaza de Minas. Cada vez son más famosos, cada vez hay más libros sobre Costus, cada vez hay más museos que tienen obra de Costus. Y bueno, aquí está el primero que se escribió, Costus You Are a Star, del profesor Julio Pérez Manzanares, que ahora mismo es profesor en la Universidad de Madrid, de la Complutense. Luego hay un libro que escribió una profesora francesa, Magali Dumusol Esquer, que se llama La Movida, Au nom du père, du fil et du todo vale, que ayer me escribió que ella estaba terminando el trimestre y había terminado sus clases en la Universidad de Aviñón presentando el cuadro del caudillo dentro de la serie del Valle. O sea, ella es tan fans de Costus que su asignatura que era de arte español en la universidad lo dedica casi entero a enseñar obras de Costus, ¿no? Es fantástica, Magali. Y luego hay otro libro de Julia Nolte, que es una profesora alemana, y está también un libro en alemán. O sea, tenemos un libro en español, en francés, en alemán. Y luego mis dos libros favoritos. El que escribí yo, Juan Enrique y yo, mis Costus, que es una especie de memoria mía de mis vivencias con ellos, y sobre todo el de mi querido y admirado dramaturgo, don Santiago Escalante, que ha hecho este libro, que es una serie, digamos, 5 capítulos para una posible serie que se tendría que hacer de 5 capítulos para televisión. Vamos a ver si sale un productor o no, pero los textos ya están y son maravillosos. Que por cierto los tenemos a la venta y fuera el que quiera, a 20 euros el libro. Así que, bueno, quiero terminar con este cuadro, que se llama Chico de Sanlúcar, que es una maravilla. Son los jardines de la casa de la ducal, del Palacio Ducal de Medina Sidonia, con la iglesia de la O, María de la Virgen de la O, y un chico tumbado muy de Juan, o sea, muy de Juan, y el fondo muy de Enrique. Sin embargo, casa muy bien, combina muy bien. Y es una combinación maravillosa. Este cuadro además mide 2x2, 2x2, o sea, un cuadro muy potente. Y bueno, yo creo que ya vamos a ir pasando a ver la exposición que está en la sala junta, ¿vale? Es verdad, perdón. Bueno, luego pasaremos a ver la exposición, que ahora pasa Santiago. No, solamente quería dar una breve introducción. Santiago Escalante, ya lo he comentado, es autor, escritor, guionista, director y sobre todo dramaturgo. Es muy relacionado con el teatro. Y entonces lo digo porque voy dando paso a imágenes que tienen que ver con su trayectoria. En este sentido, muchas de ellas tienen que ver con el teatro en España, en América y muchos sitios.
Gracias, Gonzaga. Bueno, yo llevo muchos años... ¿se escucha bien? ¿Sí? Llevo muchos años teniendo cuarteles generales por el mundo. Me refiero que he tenido la suerte, bueno, y la desgracia también, porque uno se va a vivir también a cada sitio que también... Entonces, bueno, cuando yo nací en Chipiona, luego viví mucho tiempo en Sanlúcar de Barrameda, tuve mi juventud allí, conocí allí al que hoy todavía es mi marido. Y he vivido, he creado desde allí muchas cosas, pero también he vivido en Miami, me he movido muchísimo por todo lo que es América Latina con mi teatro. También he tenido la suerte, fui de los pioneros que llevaron el teatro andaluz a lugares como Nueva York o Los Ángeles, cuando el teatro andaluz se movía muy poco. En el caso de del jerezano, ¿cómo se llamaba, Carlos? Salvador Tábora, que bueno, que hacía un teatro mucho más visual, musical y por lo tanto mucho más cercano al flamenco, y por lo tanto era mucho más fácil de mover por el mundo. Lo nuestro es un teatro totalmente textual y por lo tanto era más complicado. Siempre nos hemos movido, hemos sido pioneros en ese sentido, en que el teatro tuviera su traducción y tal, porque si no era muy difícil de entender. Y sobre todo en sitios como Miami, que hemos vivido mucho tiempo, lo utilizábamos de trampolín para que nuestros espectáculos se movieran tanto para un lado como para otro de América, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en Buenos Aires, en la gran calle Corrientes, que es una calle absolutamente, me parece una calle magistral, que todos son teatros, grandes teatros y tal, hay una obra mía. Entonces, normalmente se siguen haciendo cosas mías. Por ejemplo, el otro día me llamó un japonés para hacer una obra mía. Y me dijo que si me mandaba la traducción para ver si yo le daba el visto bueno. Digo, bueno, pues mandé la obra en japonés, no sé cómo le voy a dar visto bueno, pero el hombre fue muy agradable. Digo, bueno, yo se lo dejaré, que lo haga en japonés. Entonces me fui a vivir a Túnez, estuve 10 años allí, hice allí varios libros y tal, porque estaba un poco hasta el toto de Andalucía y de España, y me fui. Entonces vino luego lo de la pandemia y fue cuando me volví aquí. Y ahora estoy muy contento porque mi cuartel general está en Arcos de la Frontera, pero fundamentalmente el lugar donde estoy más tiempo, porque estoy mucho tiempo en casa de Ricardo y en casa de Gonzaga, pues llevo ya un par de años creando desde Jerez, ¿no? Y evidentemente todo lo que uno crea tiene mucho que ver con uno mismo. Por ejemplo, ahora todo lo que estoy haciendo tiene mucho que ver con esta zona, ¿no? Lo de meterme en Costus tiene mucho que ver, por supuesto, con Ricardo Carrero, pero también tiene mucho que ver con su hermano, porque yo, por ejemplo, aunque no sé si a Ricardo a lo mejor le va a molestar esto, pero, a ver, yo he vivido muchísimo con Costus. Quizás yo conocía a Enrique y a Juan mejor, por ejemplo, que su hermana, porque la hermana de Enrique Naya siempre decía, es que mi hermano, y el hermano no la soportaba, vamos, quiere decir que pasaba con él muy poco rato, pero con Ramón, con mi marido y conmigo, pues pasaba muchísimo tiempo, y cuando venía a Sanlúcar o a cualquier otro sitio, o estábamos en Madrid, pasaba muchísimo tiempo con nosotros. Quiere decir que yo tengo mucho más conocimiento de la vida de Juan y de Enrique que mucha gente que dice, es que a ver, yo no sé, yo no creo que mi hermana me conozca mejor que me conoce Ricardo. A ver, pues mi hermana puede decir que yo soy maravilloso, pero Ricardo me conoce perfectamente, o Gonzaga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es mucho más normal ese conocimiento. Luego, cuando me metí a hacer esto, estoy muy contento con el trabajo está ya muy repartido en los diferentes despachos donde tiene que estar. No es fácil encajar este proyecto, primero porque yo ya tuve un problema cuando hice el guión de Costus con Jaime Chávarri. Jaime Chávarri es uno de los cineastas más importantes de este país. Yo hice con él y con mi marido, hicimos el guión de Costus, se llamaba simplemente Costus, y bueno, Pedro Almodóvar lo compró el guión. Se lo compró a Andrés Vicente Gómez, que bueno, que es una persona que tiene, por ejemplo, el Oscar por Belle Époque. Además es una persona que es muy amiga mía, con el que sigo hablando mucho. Entonces él compró el guión, pero fue un acuerdo al que él llegó con Andrés Vicente Gómez, no para rodar ese guión, sino para meterlo en un cajón y que nadie hablara de su vida, ¿no?
Sí, porque Pedro es de ese tipo de personas que pueden hablar de los demás, pero nadie puede hablar de él. Y eso me parece, vamos. O sea, y ayer lo dije, o antes de ayer en un sitio, y lo vuelvo a decir aquí. A mí, el cine de Pedro, a ver, no es que me guste todo, pero incluso de las películas que me parecen horrorosas, porque a mí hay películas de él que me parecen horrorosas, siempre saco algo, o algún plano, o lo que sea, ¿no? Pero a él es una persona bastante... Y mira que yo he estado con él en muchos ratos y en muchos momentos. Pero bueno, eso de que dije ayer, que es como esa cosa de Sabina, ¿no? Me gusta todo de ti, pero tú no. Entonces, es una persona que, bueno, que no quiere que se cuente la verdad de lo que... Pues en realidad todos tenemos un principio y tendremos un fin, evidentemente. Pero sus principios están muy cercanos a copiar, a imitar, a seguir la vía de una... No sé, los Costus, por ejemplo, eran personas que desde que llegaron a Madrid impusieron una vía a ver, con su pintura, pero no solamente con su pintura, porque Enrique y Juan tenían una forma de ser que enamoró a Madrid. Entonces, en su casa, la gente no solamente iba a ver pintura, iba a ver gracia, arte y poderío, ¿entiendes? Entonces, pues allí la gente llegaba y se ponían pues, a las grecas y las cosas. Entonces, todo lo que ocurría ahí servía mucho para que Pedro hiciera Pepi Lucibón, o hiciera ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Por ejemplo, la película ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, que ya Enrique y Juan no estaban, pues esa película es Enrique. O sea, que decir, todas aquellas gracias de Enrique, esa fuente 100.000 pesetas me ha costado. Todo eso era de Enrique Naya, vamos. Entonces, bueno, tampoco hay por qué huir. Entonces, a él no le gusta que se diga que él en un principio... Pues chocho, haber rodado la película en otra casa que no fuera la de las Costus. ¿Qué crees que te diga yo? Si la rodaste allí, pues ahora, pues mira, pues te jode. Entonces, yo creo que no hay por qué... Yo creo que todos en nuestra vida, incluso yo lo confieso, yo sinceramente me he guiado por los pasos anteriores de otros muchísimos artistas. No hay por qué avergonzarse de eso. A ver, uno no viene ya sabida a la cuna, ¿sabes? Entonces... estoy muy contento con este trabajo porque creo que es la primera vez, y de verdad que a mí hablar de lo mío no me gusta mucho, pero es la primera vez que hay un retrato certero sobre la movida. Y creo que el libro es lo mejor que tiene, que es un retrato muy certero. Y que lo encabezan dos personas que para mí son los autores de un movimiento. Por su forma de ser, por su pintura, por todo. Todo eso, lo que he contado que ocurría en la casa, es el espíritu que yo he querido retratar en ese libro, ¿no? Al mismo tiempo, también he estado trabajando en el tema de pues, conseguir que esto esté donde está, que está en los mejores sitios. Ya digo, no es fácil que Pedro Almodóvar vaya a permitir que esto se haga, o alguna que otra petarda, que también no solamente está Pedro Almodóvar, porque las que están muertas no hablan, no son problemáticas, pero las que están vivas es horroroso, vamos. Entonces, yo... Con las vivas ya hablo poco. Por ejemplo, el otro día, no sé por qué, yo con Alaska he tenido una relación maravillosa desde hace muchísimos años. Vamos, han visto ustedes fotos mías de jovencito con ella. Bueno, pues el otro día, cuando se enteró que yo estaba haciendo esto, estábamos en un sitio, además que había mucho público delante y tal, y entonces, ¡hola! Me quedé como diciendo, ¿sabes? Una cosa así muy fea, y que además ella no le pega, o sea, alguien la calentó a la cabeza porque Olvido no es así. El marido es un poco más señora que ella, pero Olvido no es así. Entonces, estoy muy contento y creo que ojalá esto se haga. Creo que se va a hacer. De alguna forma u otra se va a hacer. Y yo voy a seguir apostando por este proyecto porque creo que ahora mismo en España no es fácil encontrar, porque en España se hace muchas mierdas. Vamos, yo enciendo la televisión y cuando veo que es español, cambio de canal. Quiero decir que... hay cosas buenas, pero hay muchísima morralla, como decía mi abuela. También decir que esto de estar en Jerez me ha servido para, animado también por Ricardo y tal, para crear mi nuevo espectáculo teatral, que hace años que no hacía. Hace 3 hice lo de Paco España en Madrid, que fue un éxito muy grande. Y entonces he creado un espectáculo muy jerezano, que se llama Las Cunetas de la Gloria, que va sobre una actriz venida muy a menos, a lo mínimo. Y entonces, pues, muy divertida, porque es una actriz nacida en Jerez,
con una familia que tenían una bodega, la tenían hasta que se la bebieron entre los dos. Y estoy muy contento con eso y por lo tanto el proyecto de Costus y este proyecto ahora mismo me tiene muy enamorado y estoy encantado de estar aquí con vosotros porque Jerez me ha enamorado. Muchísimas gracias. Se admite preguntas, oiga. Se admiten preguntas incluso de nuestra vida privada. Hola. De la mía no. No. Bueno, pero se lo coges tú, ya está. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, aunque sea solo una, por respeto a los asistentes? Isabel, venga, que tú conociste muy bien a los Costus. ¿No? Sí. ¿No quieres preguntar nada? Por ahí, por el fondo, una mano, bien. Hola. Eres Ángel, ¿no? Sí, te Hola, veo desde aquí. ¿qué tal? ¿Se escucha? Espera, está hablando Ángel, Isabel. Un momento. Sí. De costureras. Los bautizó Fabio Magnamara. ¿Qué público va desordenado? Hola. Los bautizó Fabio Magnamara, que vivía con ellos en el piso en Madrid, en la calle de La Palma. Y decía que estaban todo el día pintando, como las costureras se pasan todo el día cosiendo. Y dijo, pues costureras. Y dijeron, sí, pues Costus. Y ellos mismos cambiaron un poquito el mote y la aceptaron y fue un bingo, fue un acierto total, porque es muy corto, pero muy contundente. Costus, los Costus. Suena muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, Isabel. Bueno, pues felicidades a toda la mesa. Me ha encantado, como siempre. Es la cuarta vez que os veo. Fans. Es como si fuera la primera. O sea, que enhorabuena. Que sí, que muy amiga de Enrique Naya y de Juan Carrero, igual que también de Ricardo y de Gonzaga, pero ahora estamos hablando de Costus. Muy amiga de ellos, tanto que la chochona del libro que escribió Enrique Naya lo tengo dedicado con mucho cariño. Otro libro también de ellos, de sus pinturas, de una exposición que tuvieron en Cádiz preciosa, que me dedicaron también, que precisamente te la tengo que enseñar porque no te acuerdas. Pero el otro día, colocando libros, veo un libro de ellos, de sus pinturas, y dedicado, una dedicatoria preciosa. Recién he acabado una entrevista que le hice en la cadena SER a ellos, y bueno, pues tengo ese recuerdo tan bonito, tan maravilloso, ¿no? En su letra, en su dedicatoria. Y quería, Santiago, como dices que tuviste mucha relación con ellos, pues que cuentes un poco alguna anécdota de esta relación tan bonita, tan estrecha que tuviste con los dos, con Juan y con Enrique. Verá, yo es que en realidad todo fue muy familiar porque mi marido, Ramón, era desde jovencito era muy amigo de Enrique y Juan, vamos, sobre todo de Enrique. Juan vino después. Pero ellos se criaron prácticamente juntos desde niños, entonces gaditanos los dos. Claro, y entonces había una chica que era, bueno, la que luego fue mujer de Paco de Lucía, que era Casilda Varela, que esa era muy poderosa, ella era una mujer, vamos, y lo sigue siendo. Entonces que luego se casó con Paco de Lucía, pero antes ella en Cádiz era muy de tablaos flamencos y tal. Muy de toreros. Sí, muy de toreros, muy de todo. Entonces yo empecé por ahí con el conocimiento de Enrique, por mi conexión con Ramón, y luego llegó Juan, evidentemente, y fue un poco un recorrido por todo, porque ellos empezaron viviendo en Cádiz, luego se fueron a vivir a Madrid, luego volvieron, porque es que ellos estuvieron muy poco tiempo entre nosotros, pero se mudaban. Vamos, mira que yo soy Rivero y Escalante, mudanzas al instante, pero lo de ellos era una cosa, porque no estaban mucho tiempo en un sitio, porque Casa Costus duró 2 años. Quiero decirte que pasaron muchas cosas en 2 años, pero ellos inmediatamente se vinieron al puerto y luego se volvieron a ir a Madrid. Quiero decir que se fueron a México, en México estuvieron 6 meses nada más. Por ejemplo, una de las anécdotas que no sabe mucha gente, que sí está en el guión, es que ¿por qué se vinieron ellos de México? Hay mucha gente que dice, es que no lo sabemos, si no lo sabemos. No, pues fue por un tonteo que tuvo Juan con el hijo de una persona que yo no estoy seguro si era un traficante o una persona. Vamos, el negocio muy claro no era. Vamos, si es de México seguro que sería traficante, porque allí tampoco hay. Entonces, el Juan tuvo un tonteo con el niño del traficante.
Y el traficante, con poco menos, que le dijeron, mira, si no os vais en 20 minutos, pues... Entonces, ellos se vinieron en un avión militar. O sea, ellos no vinieron en un avión de línea ni nada, y eso estaba prohibidísimo, nadie se puede montar, y menos con todos los cuadros que llevaban ellos, nadie se puede montar en un avión militar. ¿Por qué? Vinieron en un avión militar porque lo arregló mi tío Luis Sanguino, presidente de México, que era muy amigo del presidente de México. Si no, no te meten en un avión militar. Entonces ellos venían en el avión militar con todos los soldaditos y con todos los cuadros de los muchachos con poca ropa. Entonces, quiero decir que... ¿Puedo añadir una cosa, Santi? Sí, claro, hombre. No, que es que precisamente justo iba a salir un avión con guardiamarinas, con destino a Jerez, porque venían a recoger un barco que se había construido en San Fernando, en los astilleros de aquí. Entonces, mi tío fue el que habló con el presidente y en 2 horas salieron de México, porque es que le pegaban 2 tiros. Sí, pero vamos, que ellos no vinieron por capricho. No. Quiero decirte que ellos no huyendo. Que no veían en un avión de militares por capricho, ellos venían huyendo. huyendo del asalto. Que por cierto, ya que estamos aquí, ya que ha salido el tema, lo voy a comentar. Hay un cuadro que ahora veréis, fijaros, porque se llama Gato con Chico Rubio, y el Chico Rubio era el modelo. Ese cuadro se pintó en México. Es un chaval que tiene un gato en el cuello. Isabel, te quería decir otra cosa. No las he puesto porque no puedo poner todo, pero hay muchas fotos tuyas muy guapas pasando fin de año con los Costus en la Casa del Puerto. Sí, súper elegante, y estás con ellos, y con Capi, con no sé quién, y con Pedro Marín, y estás tú ahí. La Capi, que también una anécdota, la Capi es una persona estupenda. Al final, ¿cuánto tiempo estuvieron en el puerto de Santa María, en la Casa Grande del Puerto? 1 año y medio por ahí. Con las grandes celebraciones, las fiestas, allí Olvido Gara, Tino Casal, la familia Bosé. Con Tino en los carnavales Cáceres, del puerto, que la que me liaste. Manuel Piña, el modisto. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el puerto? Porque allí año y medio, no, 3 o un poco más, algo más, o 2 años quizá, por ahí. Lo que dice Santiago, que es que eran culo de poco asiento. Sí. Ellos se vinieron a la casa de tu madre. Pero fueron etapas. Vinieron una temporada a Vista Hermosa, lo volvieron a Madrid, lo volvieron al puerto. Y ya se instalaron en tu casa en el puerto ya más tiempo, pero primero fueron... Sí. Con Tino Casal en el Carnaval del Puerto y Isabel en el balcón de la casa diciendo, subir, que está Tino, subir, y abajo una riada de gente. Y no se lo querían, decían, no, ella era muy conocida porque llevaba la radio en el puerto. No, Tino, ¿cómo va a estar? Y de repente le dice Isabel, sal. Y sale Tino al balcón, hace así, y la multitud, ¡guau! Quillo, subieron 1000 personas a la casa a cantarle a Tino, las comparsas, las chirigotas. Y es que era el carnaval el carnaval y estaban todas las chirigotas y las comparsas abajo. Vamos, y se vieron a cantar. Está en mi libro escrito, ¿eh? Sí. Y ahí estaba Tino Casal. Tino, sí. Maravilloso. Es que además Tino era una persona absolutamente maravillosa. Tino estuvo siempre pendiente de que no le faltara dinero, que es que era increíble, porque Tino siempre ganó mucho dinero, yo no sé tampoco en qué, pero... Con su música. Sí, bueno, a ver. Eloís, guapo, se dio la fortuna. Ah, con su música, no, pues yo pensé que era con la prostitución. No, pero que Tino tuvo muchísimo éxito con muy pocas canciones, tuvo muchísimo éxito, porque yo recuerdo cuando lo de Embrujada, que se hizo en varios idiomas y tal. Entonces, siempre tenía unos ingresos de dinero bastante fuertes. Y los Costus siempre estaban en la última pregunta. Yo no he visto una gente con más problemas económicos en mi vida. Entonces, ellos no podían pagar nunca, llegaban con lo justo para pagar la casa al fin de mes. Y usted, Tino Casal siempre estuvo ahí hasta el final. Porque recuerdo cuando se hizo lo del puerto, el festival del puerto, del Joy Cherry, que el Capi y otra más, que eran los que organizaban todo aquello y llevaban todas las cuentas y tal, pues al final las cuentas era que se debía más de lo que... Se fugaron con el dinero. Sí. Entonces se debía todo. Entonces el señor que era el dueño de Joy Cherry, o lo que aquí que fuera, pues me llamó Tomás Terry y me dijo, mira, ven, tal. Y entonces me dijeron, mira, que aquí se debe todo. Entonces el Tino Casal sacó su chequera y pagó una fortuna para que, se lo contó a Juan, pero para que Enrique no se enterara, porque Enrique estaba ingresado muy mal. Entonces, para que vean la diferencia que es entre una persona que los cuidó hasta el final y otra gente que se dedican a otro tipo de cosas. Bueno, allá al fondo había alguien que quería hacer una pregunta y después la preguntita, si nadie más tiene, pasamos a ver los cuadros, que yo tengo ganas, la verdad. Ole. Y también se vende el libro, ¿eh? El guión de Capi está fuera... Ay, de Capi, por Dios. De Santi, está fuera a 20 euros.
¿Alguien pregunta por ahí? Si había alguien. Ya, no, levantó la pero mano. dijo ya lo del nombre. Ah, vale. Pues, Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por la asistencia y vamos a pasar a la sala de exposiciones a disfrutar de las obras de Juan Costus. Muchísimas gracias y os esperamos en el Ateneo con las puertas abiertas. Bueno, antes de pasar les quiero dar un pequeño reconocimiento. En lugar de una litografía, pues le vamos a dar a tanto a Carlos, puede subir por favor, como a Ricardo y a Santiago, a Santi, pues un libro que curiosamente teníamos algunos ejemplares, que está publicado en el año 1981, pero que cuenta toda la historia del Ateneo de Jerez desde el año 1897 en adelante, ¿vale? Entonces es muy interesante porque viene todas las, desde sus primeros fundadores hasta todas las actividades que se realizaron y además, bueno, pues nuestro símbolo insigne que es pues el catabino de Jerez con el logo del Ateneo de Jerez, ¿vale? Pues nada, te doy uno para ti. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por venir, poneros que...